Lucas y puse como título Un hermano que está a mi lado. Y os invito a la lectura de un texto compuesto por diferentes versículos que se encuentran en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, serían los versículos 9 a 16, versículo 20 y la parte primera del versículo 21, que dice: haz todo lo posible para venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primer defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Haz todo lo posible para venir antes del invierno. Amén. Un texto muy curioso. Hoy se habla mucho de liderazgo. Libros y manuales sobre liderazgos pues se multiplican, al igual que cursos sobre cómo ser un líder exitoso, vídeos y cursillos que nos prometen transformarnos en líderes exitosos en 3 pasos, ¿no? Aprender a ser un coaching famoso, eso le suena a muchos de nosotros, ¿no? Eso, hay montones y montones en nuestra época. Incluso libros, conozco a libros que intentan explorar ese concepto secular de liderazgo en la vida de Jesucristo, como si Jesús fuera un coaching o fuera un líder de masas o cosa por el estilo. Y también libros que intentan enseñar a los cristianos cómo pueden ser o cómo podemos nosotros ser buenos líderes para el Señor. La verdad es que ser un líder, estar al frente, influir en los demás, ser admirado y seguido, que todos te escuchen, estar por encima de situaciones y por encima de las personas, que nada te afecta, llegar a ser famoso como líder, tener la última palabra, estar todo el tiempo en los medios. Esos son deseos e intentos que atraen a muchísima gente. Me parece que en nuestra época, si uno no llega a ser esta clase de líder y a tener esa clase de experiencia de éxito total y completo todo el tiempo, no ha llegado a cumplir con su propio destino humano. Queremos ser líderes. Esto es un hecho. Pero ¿sabemos realmente qué significa ser un buen líder cristiano? Necesitamos a tantos líderes como creyentes que existen. No estaríamos confundiendo liderazgo con ministerio, con la vida cristiana. Hay muchas preguntas que, bueno, me quedo con estas 3, pero hay muchas preguntas que podrían levantar un poquito todo ese problema, esa problemática que existe en nuestros días en cuanto a ese tema del liderazgo. Hoy os quiero hablar sobre Lucas. Al igual que Marcos, la semana pasada hablamos de Marcos, que os comenté que muy poco se sabe sobre su vida, la de Lucas igual. Incluso de Lucas sabemos menos que de Marcos, o sea, sabemos menos de Lucas que de Marcos. Su nombre no aparece como el autor del tercer evangelio, Evangelio de Lucas, ¿no? Ese es el título que le dimos como iglesia, pero el autor no firmó, o sea, no está firmado por Lucas. Sabemos que sí, que Lucas ha sido su autor, y a lo largo de la historia apenas se levantó dudas en cuanto a la autoría de Lucas, ¿no? en ese tercer evangelio. Y también el libro de los Hechos, sabemos que fue escrito por él incluso,
la manera como empieza el libro de los Hechos está como sobrepuesta por la manera como empieza el Evangelio de Lucas, donde el autor en Hechos, el autor no dice su nombre, pero se presenta como uno de los personajes de toda la historia que se escribe en los Hechos, que es una historia que abarca más o menos unos 30 años, más o menos, los primeros 30 años de existencia de la iglesia, ¿no? Pero el autor se incluye como parte de la historia y por la introducción de ambos libros, del Evangelio y de los Hechos, vemos que mantiene una profunda relación y a lo largo de toda la historia, al contrario de otras como las cartas de Pablo, el Apocalipsis, pues siempre hubo dudas de la autoría, ¿no? Y siempre se discutió mucho si Hebreos, ¿quién ha escrito Hebreos? Hasta hoy nadie lo sabe, ¿no? Hay 4 o 5 teorías, pero nadie lo sabe. Pero en cuanto al Evangelio de Lucas y al libro de los Hechos, que es como si fuera una única obra en 2 tomos, pues nunca en estos últimos 2000 años se levantó ninguna duda en cuanto a Lucas como su autor. Pero ese humilde anonimato ha sido una de las características más interesantes de los 4 evangelios. Y alguien podría incluso preguntarse cómo no se sabe apenas nada de Lucas, de su persona, de su vida, de su historia de vida, siendo Lucas el autor de una gran porción del texto del Nuevo Testamento, incluido el único texto histórico que registra eventos importantes de estos primeros 30 años de la vida de la Iglesia. No se sabe casi nada acerca de esa persona, de ese personaje, ¿no? Su nombre, Lucas, aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en Colosenses 4:14, donde se nos dice que era médico, ¿no? Era médico. Y cuando comparamos el versículo 14 al 11, se le excluye del grupo de cristianos judíos, lo que significa que era un cristiano de origen gentílico, no era judío. No era judío. Así que era un médico, y eso ya nos dice mucho sobre su persona, ¿no? Pues supongo que haya tenido una formación académica de las mejores de su época, experiencia en los hospitales que habían entonces, y, o sea, una persona instruida, una persona con muchos contactos con la gente, ¿no? Intentando ayudar a la gente con ese tema de la salud. Pues tenemos el nombre de Lucas en Colosenses 4:14, lo encontramos también en Filipenses 24, donde se nos dice que al lado de otros era compañero de ministerio del apóstol Pablo. Era uno de los miembros del equipo de ministerio de Pablo y que iban todos de viaje a un lugar a otro predicando el Evangelio. Luego tenemos el texto que hemos leído de 2 de Timoteo 4:11, el texto que incluso lo queremos considerar en este momento, ¿no? Por tanto, resumidamente sabemos que Lucas no tenía origen judío, era un gentil, era médico de profesión y por tanto tenía una muy buena educación y cultura, como se ve incluso por el elevado nivel del griego de sus 2 obras, ¿no? Era incluso el griego del Evangelio de Lucas y de Hechos es mejor escrito que el griego usado por el apóstol Pablo en sus cartas. O sea, él tenía una formación clásica estupenda, ¿no? Estupenda. Muy buena educación. Y sabemos también que participó de forma muy activa, y eso lo vemos por los registros de los Hechos, en todo el ministerio del apóstol Pablo, como apóstol, misionero, teólogo, pastor,
pues Pablo dependía para hacer todo lo que hizo de un equipo de personas, ¿no? Y una de esas personas era Lucas. Por estos textos también sabemos que estuvo en Roma al lado de Pablo en las 2 veces que Pablo estuvo como prisionero en Roma, ¿no? Y no nos olvidemos que en su primera prisión Pablo estuvo encarcelado más o menos 5 años en una prisión domiciliar, ¿no? Él podía alquilar una casa y estar ahí en esa casa, esposado, su brazo derecho esposado al brazo izquierdo de un soldado de la guardia pretoriana, de un romano, las 24 horas del día, todos los días de estos 5 años más o menos. Y todo ese tiempo estuvo Lucas por ahí, pendiente de Pablo. Y también en su segunda prisión, que fue ya en un calabozo romano, no en una casa alquilada, y él podía alquilar esa casa por ser ciudadano romano. Pero ya la segunda prisión ya no, ya se quedó ahí Pablo hasta su muerte, ¿no? Pero me gustaría comprender un poco mejor este texto que lo tenemos aquí de 2 Timoteo capítulo 4. Y lo primero es entender un poco del contexto de esta carta. Pablo, ya muy anciano, ciego, posiblemente cargando con algunas enfermedades de la edad, en una prisión romana. Me refiero a su segunda prisión, no a la primera, a la segunda prisión de la que no sale vivo de la cárcel, porque lo asesinan ahí. Escribe Pablo su última carta. Esta 2 Timoteo es la última carta de Pablo, escrita a los pocos días de que lo mataran, posiblemente decapitado. Y en esta carta se nota un tono muy melancólico en las palabras de Pablo. Os invito a leer 2 Timoteo pensando en el sentimiento del apóstol al escribir, ¿no? Un tono melancólico, un tono de despedida, aunque con mucha firmeza y demostrando mucha esperanza eterna en Cristo. En el texto que tenemos del capítulo 4, el apóstol se desahoga a la vez que le hace peticiones a Timoteo. Se nota su melancolía a pedir que Timoteo le llevara su capa que había dejado en casa de un tal Carpo, que le llevara sus libros, sobre todo los pergaminos, ¿no? Que si posible viniera antes del invierno, porque no tenía su capa. Y con eso de los libros creo que me identifico un poco con Pablo, ¿no? Le pide que recoja Marcos para que esté también con él en sus últimos días. Quizás envuelto en su capa, teniendo ya a manos sus libros, se sintiera un poco menos la intensidad del abandono. No sabemos si estas peticiones de Pablo llegaron a cumplirse, si Timoteo de hecho pudo ir y pudo llegar antes del invierno, o pudo llegar en un par de semanas, porque no tardó mucho más que un par de semanas que le decapitaran a Pablo. No sabemos si llegaron a cumplirse, pero es casi cierto que nada de eso llegó a cumplirse. Él hizo las peticiones, pero muy posiblemente Timoteo no llegó a tiempo de verlo con vida. Además menciona por nombre a los que le dejaron y a otros que él mismo los envió a misiones pastorales a otros lados. Pero deja claro que en estos sus últimos días de vida, mientras tenía que enfrentarse a un juicio, nadie le había respaldado. Nadie. Todos lo habían abandonado. Y él usa esa palabra. Todos me abandonaron. Ni los que vivían en Roma, porque en Roma había varias iglesias, ¿no? Muchos cristianos y discípulos.
Tampoco los que vivían en Roma estuvieron a su lado. Ni oraron con él, ni le aconsejaron, ni se rieron juntos de las viejas historias, nada. Reconoce, eso sí, que el Señor estuvo con él, solo el Señor, y que le dio fuerzas para soportar ese trago amargo, lo que significa que el abandono y la ausencia de todos los hermanos le afectó como persona al apóstol Pablo, como ser humano que era, pero que el Señor le dio fuerzas y que no les guardaba rencor a ninguno. También nos dice que Alejandro, un herrero del que no sabemos mucho, le ha hecho mucho daño. De este sí, deseaba que el Señor le diera su merecido. Era humano y quería ver que Alejandro tuviera su merecido, ¿no? También se refiere a Demas, que por amor a este mundo se fue a Tesalónica dejándolo solo. Sin embargo, y acabo de leer esta semana un capítulo sobre la gracia divina en un libro que que terminé de leer hace poco, esta semana, en el que el autor afirma que el sin embargo, esa expresión, sin embargo, es la lógica misma del Evangelio y de la gracia de Cristo. En otras ocasiones he comentado con vosotros en Efesios 2, capítulo 2, cuando el apóstol empieza a decir lo malo que somos. Llega al versículo 4 y pone, pero Dios, siendo rico en misericordia. Ese pero Dios, es la lógica del Evangelio, no es una lógica humana. En la lógica humana no hay un sin embargo, no hay un pero, no hay un espera, no hay una oportunidad. En la lógica humana te equivocas y fallas y pagas por eso, ¿no? Sin embargo, en medio a toda su soledad y sentimiento de abandono, estando ya muy mayor, enfermo, ciego, en un calabozo romano, enfrentándose a un juicio del que sabía que no saldría vivo y que lo matarían en un par de semanas. Sin embargo, a todo eso, Pablo se refiere a Lucas de una manera espantosamente cristiana. Versículo 11 dice, solo Lucas está conmigo. No dijo, solo Lucas pasó por aquí hace un par de semanas. Tampoco dijo, solo Lucas dijo que vendría a verme cuando tuviera tiempo. No, dijo que Lucas está. Solo Lucas está conmigo. Y me quedo preguntando a veces, ¿qué hacer con esta afirmación de Pablo acerca de Lucas? Y ahora llegamos a Lucas, ¿no? De lo poco que sabemos de esa persona, pues ahora sabemos que fue el único que se quedó al lado de su amigo. ¿Qué hacemos con esta afirmación de Pablo acerca de la amistad de Lucas? Ya no era Lucas ahora un compañero de ministerio. Ya no era Lucas ahora uno de los hermanos de la iglesia. Aquí tenemos a Lucas, el amigo, el único amigo. El único amigo que se quedó con él hasta su muerte, hasta el final. Que le amparó, que le secó las lágrimas, que le consoló, que le abrazó. ¿No tenía Lucas multitudes que evangelizar, enseñar y pastorear? Supongo. ¿No tenía Lucas su propia familia que atender? Supongo. ¿No tenía Lucas otros libros importantes que escribir? Imaginaos que con las dos preciosidades que son el Evangelio y los Hechos, si tuviera Lucas esa oportunidad, tiempo para escribir, ¿qué otros libros buenísimos tendríamos a nuestra disposición? ¿No tenía Lucas otros libros importantes que escribir? ¿No tenía el doctor Lucas, médico, enfermos que sanar? ¿No tenía Lucas su propia vida, sus propias necesidades, ideales, ilusiones, intereses? No digo que no. Muy posiblemente tenía Lucas todas estas cosas y mucho más. Pero otra vez el sin embargo. Sin embargo, ese sin embargo de la gracia de Cristo
Sin embargo, lo movió Dios hacia Pablo. La gracia de Cristo movió Lucas hacia Pablo. La misericordia de Cristo fue más fuerte que todo lo demás, que todos sus intereses, y lo mantuvo junto a su amigo y a su mentor. Me pregunto, ¿tuvo Lucas que sacrificarse personalmente para estar con Pablo? Ciertamente que sí. Por supuesto, ¿quién quiere estar con un viejo ciego enfermo en una prisión a los pocos días de ser ajusticiado? ¿Te apetecería? Me apetecería. No le apeteció a ninguno de todos los demás cristianos del primer siglo. Y no somos mejores que ellos. Tampoco somos peores que ellos. Somos iguales. Me imagino Pablo escribiendo estas últimas palabras de su carta. ¿Sabía él que serían las últimas palabras escritas en su vida? Al escribir, lo más cierto, al dictar, porque estaba ciego, al dictar para que Lucas lo escribiera con su mano, solo Lucas está contigo, dibujó en sus labios, creo, una suave sonrisa de alegría y gratitud. En el tono de su voz, un tono de consuelo. Y en sus ojos, ya sin luz, una mirada de esperanza eterna. Pero también me imagino bajando por su faz una lágrima de tristeza por el dolor del abandono por parte de todos los demás, de la incomprensión por parte de toda una iglesia a la que él amaba, del dolor por la dura muerte que le esperaba. Se sintió solo, sí, pero no a causa de Lucas. Pero hoy no estamos hablando del final de la vida de Pablo. Hablamos de Lucas, de su actitud de sacrificio por amor a un único hermano en sufrimiento, un único hermano. No estaba dedicando ahora su vida a una multitud en sufrimiento, a un único hermano, una única persona que estaba sufriendo. Con él aprendemos, sin duda, que vale la pena dejar de ser el líder carismático, y así empezamos hoy, ¿no? Hablando de liderazgo. Vale la pena dejar de ser el líder carismático con miles de seguidores para estar con una única persona. Aprendemos con Lucas el valor de abrir mano de tantas oportunidades y comodidades que buscamos ansiosamente para servir a una persona. Aprendemos con ese hermano que la fe y el evangelio superan nuestro egoísmo, nuestro individualismo, y que el yo primero no tiene más cabida en el sin embargo de la gracia y del reino de Dios. Aprendemos con Lucas que este sin embargo de la gracia de Cristo viene acompañada por la radicalidad del evangelio en nuestras vidas, que cambia nuestras prioridades e incluso a precio de sacrificio personal nos conduce por el camino del servicio humilde y entregado. Solo Lucas está conmigo es una de las señales de la gracia y del evangelio en la vida de este hermano del que ya no sabemos tan poco, sabemos bastante de su vida ya, del que ahora sabemos que su corazón pertenecía más a Cristo que a sí mismo, y que su servicio al Señor no necesitaba apenas publicidad para ser legítimo y bendecido. Por otro lado, siempre queremos tener a un Lucas a nuestro lado, que nos ayude y nunca nos deje solos. Si me preguntara si yo quiero tener al menos a un Lucas siempre a mi lado, tengo claro que mi respuesta sería un enorme sí. Sin embargo, y otra vez el sin embargo de la gracia que cambia las prioridades y que da la vuelta a toda esa cosa, sin embargo, me pregunto, ¿quiero yo ser el Lucas en tu vida? ¿Quiero yo ser el Lucas en tu vida? ¿Soy yo el Lucas de otros? Tengo claro que debo ser el Lucas de otros hermanos. ¿Quieres ser tú el Lucas en mi propia vida? ¿Quieres ser tú el Lucas en la vida de otros hermanos? Pues espero que la vida de Lucas
sea una luz para todos nosotros. Amén.